general, pero a la cárcel del resentimiento, de la amargura y del enojo a esas personas. O a veces inconscientemente negamos ese abuso, ese maltrato o ese engaño que hemos recibido. Pero cuando hacemos esto, hermanos, es como si fuéramos llenando nuestro corazón con espinas que hieren y que hacen sangrar más nuestro corazón. A propósito, ¿recibieron algo al entrar esta mañana al salón? ¿Qué recibieron? Palillo, muy bien. Ese palillo no es para usarlo en la picada con los caballeros esta tarde. Ese palillo simboliza esas espinas clavadas en nuestro corazón que producen toda clase de daños emocionales en nuestro interior. Y lo peor, hermanos, es que estorban nuestra relación con Dios. Por eso la pregunta a la que queremos responder en esta mañana es: ¿cómo puede responder usted y cómo puede vencer el mal dirigido en contra suya a la manera de un cristiano R12? Y para responder a la pregunta vamos a recordar la vida de un hombre que soportó más injusticia, traición y maldad que cualquiera otro en la Biblia, por lo menos en el registro que tenemos del Antiguo Testamento. Este hombre es José. José respondió de tal manera que venció el mal dirigido en su contra. Su historia comenzó en una cisterna, pero terminó en un palacio. En su soberanía, Dios permitió que José naciera en medio de una familia disfuncional. Y bueno, si ustedes quieren volver a leer el relato, no tenemos tiempo para hacerlo aquí esta mañana, pero usted puede hacerlo en casa. Usted puede leer los capítulos 37 al 50 del libro de Génesis. Toda esa sección se dedica al relato de la vida y de la obra de José. Desde su nacimiento, su padre Jacob lo marcó con la señal del favoritismo. Él mismo le hizo una túnica de colores para distinguirlo de sus demás hermanos. Pero lo que la conducta equivocada de Jacob consiguió fue que José se creyera el centro del universo. Como dirían los jóvenes hoy, se creyera la última. Pero vamos a ponerlo en términos más domésticos. La última colombiana del desierto. Y que se ganara de paso el odio de sus hermanos. Por eso fue rechazado por sus hermanos y abandonado en una tierra, en una cultura, en una lengua extrañas. De un momento a otro dejó de ser el consentido de su padre para convertirse en una mercancía que podía venderse y comprarse. Fue vendido en un remate de esclavos a Potifar, quien era, por así decirlo, en ese entonces el jefe del servicio secreto del faraón en Egipto. Sin embargo, Dios le había dado a José dos fortalezas únicas. Una, la habilidad de interpretar sueños. Y dos, la capacidad de administrar. Y Potifar observó sobre todo esta última virtud de José y lo puso a cargo de todos sus negocios. Siendo nuevamente el favorito de Potifar, José entonces fue acusado falsamente por la mujer de este al no ceder ante su acoso sexual y fue enviado a prisión injustamente. Y estando en la prisión, olvidado por un supuesto amigo, el copero de Faraón, a quien José le interpretó el sueño y le pidió que intercediera por él ante el Faraón. Ahora yo quiero preguntarles, hermanos, ¿alguno de ustedes aquí ha estado en situaciones similares a las de José? Bueno, probablemente algunos vienen de familias disfuncionales. Con familias disfuncionales nos referimos a aquellas familias en las que ha faltado uno de los dos, el papá o la mamá.
donde ha habido abuso, maltrato, problemas de alcoholismo, de drogadicción o cualquiera de estas situaciones que no corresponden al diseño y al plan de Dios para la familia. ¿Ha sufrido usted el terrible rechazo que José sufrió? ¿Ha sido usted abandonado, como lo fue por sus hermanos, y vendido como esclavo? ¿O falsamente acusado y por lo mismo llevado a prisión, y en la prisión olvidado por su familia y sus amigos? Muchas personas lamentablemente llevan clavadas en el corazón espinas de situaciones dolorosas que han enfrentado. Pero hermanos, si hubo alguien que soportó la maldad en su vida, esa persona fue José. Y es cierto, es difícil sobrellevar esos momentos dolorosos, especialmente cuando son injustos, como cuando alguien lo abandona, lo engaña o lo traiciona o abusa de usted. En la mayoría de los casos, esas aflicciones destruyen a una persona. La persona se vuelve amargada y vive con problemas emocionales y sociales no resueltos a lo largo de su vida. Con frecuencia se convierte en una persona antisocial. No quiere estar rodeada de nadie más. Y tampoco nadie quiere estar al lado de esa persona. Y hasta termina enojándose con Dios. Pero rechazado, abandonado falsamente, acusado, esclavo, prisionero, olvidado. Lo más importante, hermanos, es que José no permitió que la adversidad lo destruyera, sino que la adversidad lo fortaleciera. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿vas a permitir que las aflicciones que has enfrentado o estás enfrentando te destruyan o te fortalezcan? ¿Cuál es el plan de Dios? Que esas pruebas te fortalezcan. Por eso la buena noticia de parte de Dios para usted en este día es que no importa si usted nació en el seno de una familia disfuncional, no importa si usted fue rechazado, abandonado, traicionado, literalmente o emocionalmente ha estado en una cárcel, aún así Dios cumplirá su voluntad en usted. Y recuerde que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por esa voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, la historia de José no terminó en la cárcel. En el tiempo de Dios, Faraón tuvo un sueño que nadie en todo el imperio pudo interpretar. El copero entonces se acordó de José. El faraón le hizo traer y le preguntó: joven, ¿es usted capaz de interpretar este sueño? ¿Saben cuál fue la respuesta de José? No, señor, yo no puedo. Ahora considere por un momento la respuesta de José. José ha estado en la cárcel por aproximadamente 9 largos años. Y ahora que tiene la oportunidad de salir de la prisión, en lugar de decirle al faraón: claro, majestad, yo soy más que capaz de interpretarle ese sueño, esa es mi especialidad. ¿Cuál fue su respuesta? Yo no puedo, pero sé de alguien que sí puede. Ese alguien es Dios. Dios le dará una respuesta favorable al faraón. ¿No le parece que había pasado algo en el corazón de José durante estos años? Ya no era el jovencito arrogante que se creía el centro del universo. Ahora dice: no soy yo, pero es Dios. Y entonces, con la ayuda de Dios, José interpretó el sueño del faraón acertadamente, y este entonces le puso al frente del gobierno. Le dio una esposa con la que tuvo 2 hijos, y José llegó a convertirse en la segunda persona más importante del imperio de entonces. ¿Qué podemos aprender de la vida de José en cuanto a cómo responder sobrenaturalmente al mal hasta esta etapa de su vida? He aquí, hermanos, algunos principios. En primer lugar, sobreviva. Dios ha puesto en usted
Una capacidad que en los últimos años los psicólogos han venido descubriendo, especialmente en aquellas personas que han sido sometidas a todo tipo de abusos. Esa capacidad la llaman ellos la resiliencia, y es la capacidad aún de sobreponerse a los vejámenes más inimaginables. Resiliencia. Seguramente que usted conoce casos, quizá ese es su caso, que está aquí, sano de sus heridas, a pesar de haber sido abusado, maltratado, rechazado. Resiliencia. Así que sobreviva. La Biblia dice que al fin y al cabo no nos ha sobrevenido tentación que no sea humana, y que el Señor junto con la tentación nos da la salida. Pero en segundo lugar, prospere usando los dones que Dios le ha dado donde se encuentre. Fíjense cómo José, estando prisionero, terminó siendo el director de la cárcel. José no dijo, bueno, pues puesto que Dios me ha rechazado, mi familia me ha rechazado, mi jefe me ha rechazado, el mundo me ha rechazado, la vida ha sido injusta conmigo, me declaro una víctima del sistema. Voy entonces a sentarme a ver telenovelas y a engordar comiéndome todo lo que encuentro en la nevera. ¿Fue eso lo que hizo José? Bueno, no había televisor, pero él tomó la decisión correcta. José dijo, aunque no puedo controlar todo lo que pase a mi alrededor, sí puedo usar los dones de administración e interpretación de sueños que Dios me dio. Y él puso entonces esos dones al servicio de Dios, sirviendo a otros. Donde quiera le tocó estar. Escuche bien, José hizo lo que pudo con lo que tenía sin mirar las circunstancias, por eso prosperó. Así que mi hermana, mi hermano, no importa el lugar geográfico o el lugar emocional donde te encuentres, no importa si estás en el valle o en el desierto, usa los dones que el Señor te ha dado y el Señor te va a prosperar. Pero además de sobrevivir y prosperar, resista, como lo hizo José. José rehusó escapar del plan de Dios para su vida. Ahora, cuando usted ha caído en tentación o en pecado, cuando usted está cansado, cuando alguien le ha tratado injustamente, cuando una persona le ha traicionado, ¿qué es lo que ha sentido? ¿Qué es lo que ha querido hacer? Tal vez usted ha dicho, bueno, yo creo que en estas un aguardientico me haría sentir un poco mejor. ¿Sí? O si acompaño a mis amigos a una de sus fiestas, yo creo que voy a poder olvidarme por un momento de este asunto. Quizás usted diga, esta soledad me está consumiendo, no tengo a nadie con quien estar, así que creo que no me hará daño ver algunos llamativos videos en la internet. ¿Fue eso lo que hizo José? José resistió sin tomar atajos. Él tomó una decisión. Dijo, voy a honrar a Dios en medio de la dificultad, en medio del dolor. Y esperó entonces el momento y el lugar de Dios para su vida. Esperó el cumplimiento del maravilloso plan de Dios para su vida. ¿Y saben qué hizo Dios con él? Lo exaltó. Porque Dios honra a quienes le honran. Hermanos, Dios está en control absoluto de todo y de todos. ¿Lo cree usted? Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Él conoce su pasado, su presente y su futuro. Por eso cuando el diablo o la gente traten de destrozar su vida con sus planes malévolos, Dios los va a tomar en sus manos, los va a rediseñar y los va a ajustar de acuerdo con su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Dios transforma las cosas malas, grandes y pequeñas, en bendiciones para su vida y para su familia. ¿Saben por qué?
porque Dios lo ama, porque usted es su hijo, su hija, porque usted es la persona más importante y más valiosa para Él, y Él tiene y quiere lo mejor para usted. Piensen lo siguiente: si los hermanos de José no lo hubieran rechazado y vendido, no hubiera ido en la caravana de comerciantes de esclavos, ¿no es así? Si los mercaderes no lo hubieran vendido a Potifar, nunca hubiera sido el mayordomo de su hacienda. Si la esposa de Potifar no lo hubiera acosado y luego acusado injustamente, él nunca hubiera ido a la prisión. Seguramente usted estará pensando, bueno, ¿qué tiene eso de bueno? Bueno, ¿y vieron lo bueno? Si no hubiera estado en la cárcel, nunca hubiera conocido al copero. Y si no lo hubiera conocido, entonces no habría interpretado el sueño del faraón, el hombre más poderoso de la tierra, y no hubiera llegado a ser el segundo al mando del enemigo. 13 años de adversidades fueron parte del plan soberano de Dios para llevar al hombre correcto, al lugar correcto, en el tiempo correcto, para su propia bendición, pero para la gloria de Dios. Por eso, en esa luz, mis hermanos, reconozcan que la persona que le abandonó, ese negocio que fracasó, padre, la madre, el familiar, la persona de confianza, la figura de autoridad que abusó de usted, la persona que le mintió y le engañó, no tienen el poder de arruinar su vida. Porque Dios toma las cosas pequeñas y grandes, las cosas malas, pequeñas y grandes que nos han pasado, y las transforma en algo bueno. Lamentablemente, la mayoría de nosotros huimos de ellas. La mayoría de personas dicen: yo soy una víctima, la vida me ha tratado injustamente, lo único que merezco es la compasión de todo el mundo. Otros se convierten en rebeldes sin causa. Siguen repitiendo un estribillo de una canción que se hizo famosa en los años 70, 80. Soy rebelde porque el mundo me hizo así. Y algunos siguen repitiéndose y viviendo con esa mentalidad. Pero usted, en lugar de adoptar esa mentalidad, resista. Pero además de resistir, confíe en Dios por la fe, aun cuando no lo vea actuando visible en medio de sus circunstancias. Declare como José: Dios realmente está conmigo. Y si hay una frase que se repite a lo largo de toda la historia de José, es precisamente esa frase: mas Dios estaba con José. Mas Dios estaba con José. ¿Cree usted que Dios ha estado con usted y está con usted, estará con usted? Puede repetirlo en esta mañana. Diga conmigo: Dios realmente está conmigo. Por eso confíe en Él, pero además crezca. Crezca. José enfrentó sus problemas, perdonó a sus hermanos y sanó sus heridas. Ahora, ¿cómo sabemos que José pudo crecer en medio de sus problemas? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, recuerden ustedes que José se casó. ¿Y cuántos hijos tuvo? Tuvo 2 hijos, a quienes les puso los nombres de, Manasés y Efraín. Manasés y Efraín. Ustedes saben que en la Biblia los nombres son muy importantes. Por lo general, cada nombre tiene un significado profundamente teológico. ¿Saben ustedes, por ejemplo, qué significa el nombre Manasés? Manasés significa el que hace olvidar. El que hace olvidar. Y cuando José le dio este nombre a su primogénito, dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. En otras palabras, José dijo: el pasado, todo quedó atrás. Y cuando nació Efraín, le dio este nombre que significa crecimiento.
significa fructífero, aquel que es fructífero o aquel que tiene un crecimiento fructífero. He ahí entonces, hermanos, un principio de vida, así como Efraín vino después de Manasés. No es posible crecer, no es posible ser fructífero en la vida sin ser sano del pasado. ¿Recuerdan nuestra jornada del año pasado? Cuando hablamos igualmente de José y dijimos que era necesario retroceder para avanzar. No puede crecer, usted no puede dar fruto en esta vida si no permite que el Señor le sane de aquellas situaciones del pasado que continúan siendo presentes. Si ese es su caso, usted está aquí hoy para ser sano de sus heridas del pasado y para que pueda experimentar un verdadero y un crecimiento integral en su vida. José entonces no tomó atajos para ocultar o para evitar el dolor y el sufrimiento. Enfrentó sus conflictos, los conflictos más profundos de su vida. Aprovechó su tiempo en la cárcel para mirar a través de las rejas las estrellas, pero para mirar más allá de las estrellas la mano de Dios y para recordar las promesas que Dios le había dado. Y él se mantuvo aferrado al carácter y a las promesas de Dios. Dios dijo que esto me pasaría, así que me mantengo aferrado a Él, a pesar de que en estos años he experimentado exactamente todo lo opuesto a sus promesas. Pero esto es precisamente, hermanos, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. La Biblia dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La palabra paciencia, que significa perseverar bajo presión. Y la figura que mejor describe este concepto es la del pesista, la del levantador de pesas, ¿no? Como aquellos deportistas nuestros que ganaron medallas olímpicas, ¿no? Seguramente que todos sufríamos con ellos viéndoles ahí, ya que sí, ya que no, pero cuando lograron alcanzar el tiempo reglamentario, ¿qué recibieron a cambio? Una medalla, unos de oro, otras de plata, unos más de bronce. Así es, hermanos, cuando resistimos bajo la presión, recibimos la recompensa de parte del Señor. Así que, si usted en este mismo momento está siendo sometido a una presión de la que usted dice: ya no aguanto más, en esta mañana yo quiero decirle: la ayuda viene en camino. Esa ayuda viene de parte de Dios, y Dios no llega tarde, Dios llega a tiempo. La ayuda viene en camino. La pregunta es: ¿cómo puedo resistir entonces hasta el final? He aquí el secreto, hermanos. El secreto de José para vencer el mal fue algo que él sabía, algo que él hizo y algo que rehusó hacer. Si usted quiere resistir el mal hasta el final, entonces también debe saber algo, debe hacer algo y debe rehusar algo. Esto fue lo que José, usted y yo debemos saber. ¿Qué es lo que debemos saber? Dígalo conmigo, por favor. Nada ocurre en su vida por accidente. Si usted lo cree, dígaselo a la persona que tiene a su lado: hermano, hermano, nada ocurre en su vida por accidente. ¿Lo cree usted? Cuando usted empiece a creer de verdad esta verdad, su actitud va a cambiar. Y ese cambio de actitud, ese cambio de mentalidad, esa mente transformada, lo llevará también a un cambio en su comportamiento y en su conducta. Es cierto, hay mucha maldad en el mundo, hoy más que hace 2000 años, 3500 años. La Biblia dice que los días son malos y cada día son más malos. Sin embargo,
Usted no puede permitir que la maldad de la gente arruine su vida. Cualquiera sea su caso, Dios va a usar ese mal en su favor. Por eso, cuando las espinas de las heridas estén punzando el corazón, recuerde las palabras de José a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios dispuso, Dios dispone, pero Dios dispondrá todo para su bien. Es posible que parte del mal que usted recibió le obligara, por ejemplo, a cambiar de ciudad o a buscar otro trabajo. Pero si hoy usted piensa con un corazón sano, quizás se va a dar cuenta que si no hubiera sido así, no hubiera conocido a quien es hoy su esposa o su esposo, o no tuviera un trabajo mucho mejor, o aún su propia empresa y negocio. Fíjense en la declaración de José a sus hermanos: ahora pues, les dijo, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. En otras palabras, les digo, no fueron realmente ustedes quienes me enviaron aquí. Fue quien me hizo primer ministro del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de Egipto. Fue Dios quien lo orquestó todo. Así que el principio aquí es bien claro. Léalo conmigo, por favor. Créalo y vívalo. No se considere una ¿qué? Una víctima. No se considere una víctima. Ahora, esto no quiere decir que no sea duro, no sea realmente difícil lidiar con el mal recibido. Esta tampoco es una excusa para que una persona haga el mal y que por eso el mal sea correcto. Lo que esto sí quiere decir es que si usted se aferra a la persona y a las promesas de Dios, entonces usted verá cumplida en su vida la promesa de Romanos 8:28. Y sabemos, ¿qué sabemos? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ama usted a Dios? ¿Ha sido llamado conforme a su propósito? ¿Qué puede esperar entonces de todas las cosas que le han ocurrido, ocurran o ocurrirán? Que Dios las transforme para su bendición. Con la ayuda del Señor, entonces, hermana, hermano, usted sí puede sobrevivir. Usted sí puede florecer, usted sí puede resistir, usted sí puede confiar, usted sí puede crecer en medio de la adversidad. La traición, el abuso o el engaño que ha recibido pueden y deben fortalecerle en lugar de destruirle. Así que cambie esa mentalidad de víctima con la que ha vivido. Deje de seguir pensando que el mundo está en deuda con usted. Deje de seguir lamentándose: ay, si aquello no hubiera ocurrido. Porque muchas personas viven con esa mentalidad su vida entera, pensando que han sido tratados injustamente, que alguien tiene que pagarles por eso. Y esa clase de mentalidad las convierte en personas al lado de quienes nadie quiere estar. Terminan siendo personas aún más solitarias. José sabía, usted debe saberlo también, que Dios tiene el control. ¿Para creen ustedes que a José le gustó el rechazo de sus hermanos? ¿Disfrutó el intento de asesinato por parte de sus hermanos? ¿Cómo creen que la pasó metido allá en esa cisterna? ¿O que lo hubiesen vendido como esclavo? ¿O que su reputación fuese destruida por una falsa acusación y llevado a la cárcel? ¿Sería divertida esa prisión durante 9 años? Claro que no. Sin embargo, al otro lado del túnel, José pudo declarar: Dios me envió aquí. Fue Dios quien me envió aquí. Recuerde, hermano, los pequeños
planes malvados de unos cuantos no tienen el poder, no deben tener el poder de arruinar el plan de Dios para su vida, que es muchísimo mayor, a menos que usted lo permita. A menos que usted lo permita. Por eso, la segunda cosa es algo que José, usted y yo podemos hacer. Algo que sabemos es que nada en nuestra vida ocurre por accidente. Pero algo que usted y yo podemos hacer es, ¿qué cosa? Bendiga a quienes lo maldijeron. Eso hizo José con sus hermanos. Daos prisa, les dijo, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. En respuesta al mal recibido, José se comprometió a proveer económicamente para sus hermanos, para sus hijos y para sus nietos. Por eso, una vez más, hermano, recuerde, Dios está realmente en control y Él es bueno. ¿Lo cree usted? Por eso, su respuesta es bendecir a las personas que lo maldicieron. Toda la sección del libro Viviendo al Límite que vamos a leer esta semana desarrolla precisamente este principio basado especialmente en los versículos 14 y 21 del capítulo 12 de Romanos. Romanos 12, 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y el versículo 21 con el que cierra el capítulo, ya ustedes lo saben de memoria: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, estas son sugerencias de parte del Señor, hermanos. Esto es algo que podemos hacer si queremos y sentimos. ¿Son sugerencias o mandamientos? Mandamientos de parte de Dios. Y con los mandamientos de Dios, ¿qué debemos hacer? Obedecerlos. Cuando usted procura la venganza, cuando usted retribuye con maldad, es como la persona que quiere combatir un incendio con una manguera llena de gas butano. ¿Qué va a pasar con ese incendio? Se va a hacer más grande. O como cuando usted se toma un frasco de arsénico esperando que se muera la persona que lo hirió. ¿Quién se va a morir primero? Así pasa en la realidad. Por eso la invitación de parte de Dios para usted en este día es: bendiga a la persona que le hizo mal. Pague con el bien a aquellos que le hirieron de una manera, eso sí, segura y apropiada. ¿Qué quiero decir con esto? No se trata, escúchenme bien, hermanas y hermanos, no se trata de continuar permitiendo el abuso o el maltrato por parte de la persona que le ha hecho y quiere seguir haciéndole daño. Usted tiene que establecer límites muy claros. Pero ¿cómo puede bendecir de una manera segura y apropiada a esa persona? Escuchen las palabras de Jesús. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás ¿a quién? A tu enemigo. Pero yo os digo: amad ¿a quiénes? A vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La orden de Jesús, hermanos, es expresa y directa: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera entonces estarás actuando como un verdadero hijo del Padre que está en el cielo. Pero finalmente, José, usted y yo debemos rehusar
hacer algo. ¿Qué es lo que debe rehusar hacer? La venganza. Rehúse vengarse. La Biblia dice que viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Cuál era el temor de los hermanos de José? Que José se vengara de ellos. ¿Pero qué hizo José? Ahora que su padre había muerto, perdonó a sus hermanos de todo corazón. Él pudo haberse vengado de ellos. Era el segundo hombre más poderoso del momento en el mundo conocido, pero rehusó hacerlo. He aquí entonces la lección para usted y para mí. ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo? Perdone, libere a quienes le han herido. Perdóneles y libéreles del castigo que merecen. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya lo pagó por ellos en la cruz. También por ellos, por las personas que le han hecho daño, murió Cristo en la cruz. También el pecado de ellos en contra suya lo llevó el Señor en la cruz. ¿Recuerdan la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso, en esta mañana, hermanos, quiero dejarles con una invitación muy sencilla, muy práctica. En primer lugar, en respuesta a la pregunta ¿cómo superar el mal dirigido en contra suya? En primer lugar, ¿qué debe hacer? Perdone a la persona que lo lastima. En segundo lugar, ore diariamente para que Dios bendiga a la persona que lo lastimó. Inténtelo hacer por 30 días seguidos. Ahora escuche bien, usted va a orar para que Dios bendiga a esa persona. Va a cambiar la oración que quizá ha estado haciendo. Y usted me dice: sí, yo he estado orando por la persona para que el Señor me mande un rayo a los huesos. Usted va a orar para que el Señor lo bendiga, para que el Señor le permita encontrar la salvación, pueda ser sano, pueda ser liberado del mismo de ella misma, de sus heridas. Y en tercer lugar, realice actos de amabilidad esta semana por esa persona que lo lastimó. Recuerde, si es posible, si es apropiado, usted no va a permitir que continúe el mal en contra suya, el abuso, el maltrato. Pero en lo posible va a realizar actos de amabilidad hacia esa persona. El Señor le mostrará. ¿Creen que es posible hacerlo, hermanos? ¿Quieren hacerlo? Yo les invito a ver y a escuchar con el corazón el video de la presentación que viene a continuación. Veamos. Produce perlas en reina. Las perlas son productos de dolor, resultados de la entrada de una sustancia extraña o indeseable en el interior de la ostra, como un parásito o un grano de arena. Las perlas son heridas y curadas. En la parte interna de la concha se encuentra una sustancia lustrosa llamada nácar. Cuando el curado de arena penetra, las células de nácar comienzan a trabajar y cubren el grano de arena con capas y más capas para proteger el cuerpo indefenso de la ostra. Como resultado, una linda perla se va formando. Una ostra que no fue herida, de algún modo, no produce perlas. Por las perlas son heridas cicatrizadas. ¿Te has sentido herido por el engaño y rechazo que alguien intentó imperdonabas? ¿Te has sentido herido por palabras crueles o dudas de alguien? ¿Tus ideas ya fueron rechazadas o mal interpretadas? ¿Ya sufriste los duros golpes de prejuicio?
hallarse vistes, el intercambio de la indiferencia. Entonces, produce una perla. Cubre tus heridas con varias capas de amor. Infelizmente, son pocas las personas que se interesan por hacer esto. La mayoría aprende solo a cultivar los sentimientos, dejando las heridas abiertas, alimentándolas con varios tipos de sentimientos pequeños y pensando solo en lo que sucedió o en la persona que te dejó o lastimó, y por lo tanto, no permitiendo que cicatrice. Así, en la práctica, lo que vemos son muchas ostras vacías. No porque no hayan sido heridas, sino porque no saben perdonar, comprender, dejar el pasado atrás y transformar el dolor en amor. Una sonrisa, una mirada, un gesto. En la mayoría de veces hablan más que 1000 palabras. Ya es hora. Empieza a producir perlas en tu vida. A veces los golpes de la vida hacen que nosotros guardemos los sentimientos en nuestros corazones. Y es justo por eso que llegamos a una vida hueca y vacía. Deja que tu vida se llene completamente de amor. Aprende a perdonar. No solo a los demás, sino también a ti mismo. La Biblia dice: echad fuera de vosotros la amargura, las pasiones, el enojo, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Ser buenos y compasivos unos con otros y perdonamos unos a otros, como Dios os perdonó en Cristo. Efesios 4, 31-32. ¿Qué va a producir usted? ¿Lástima o perlas? ¿Qué son las perlas? Heridas sanadas. Permita que el Señor sane sus heridas esta mañana. Quiero pedirles el favor de ponerse de pie. Darles una vez más abrir su corazón delante del Señor en esta mañana. Todos aquí, como dije al comienzo, por el simple hecho de ser humanos, hemos sido heridos y hemos herido. Vamos a ir y vamos a ser heridos. Pero el Señor nos ha dejado el remedio y el antídoto para las heridas. Ese remedio y antídoto se llama perdón. Se llama perdón. Quizá usted hoy puede decir: yo estoy sano de mis heridas del pasado, y gracias al Señor por eso. Hemos tenido varios espacios y los veremos con alguna frecuencia en la iglesia, precisamente para que usted tenga la oportunidad de ser ministrado por el Señor y sanado de sus heridas. Pero si usted está aquí y hay todavía alguna o algunas heridas que están lacerando su corazón, esta es entonces su oportunidad para que permita la sanidad del Señor en su corazón, en su restauración total. Yo le invito a que usted comience a abrir su corazón al Señor. Y si ese es su caso, le invito a que en su mano derecha levante el palillo que
usted recibe. Dígale al Señor: Señor, aquí está esa herida. Está lacerado mi corazón en este mismo momento. El Señor la conoce mejor de lo que usted. Cierre sus ojos si quiere hacerlo, con su mano levantada, con ese palito que significa la espina de la herida clavada en su corazón. Preséntese delante de Él y permita que el Señor entonces comience a ministrarle. Pero mientras usted lo hace, yo quiero dirigirme a los amigos, amigas que hoy nos están acompañando en este lugar por primera vez. Y a los amigos y amigas que nos están viendo y escuchando a través de la internet. A ustedes quiero decirles: la mayor herida de todas es la herida que produce el pecado con el cual nacemos, el pecado que cometemos a lo largo de nuestra vida. Hoy usted tiene la oportunidad de ser sano de esa herida si viene a Jesús y le rinde su vida a Él. A los amigos, amigas que nos acompañan en este lugar, nos ven y escuchan por internet, yo quiero pedirles entonces que se unan conmigo en una oración de fe. No importan tanto las palabras que vamos a decir, como si la sinceridad y la conciencia con que las pronunciemos. Si este es su caso, usted está aquí por primera vez, no ha invitado a Jesucristo a entrar a su corazón, a ser el Señor y el Salvador de su vida, yo quiero pedirle que haga esta oración conmigo. Repita conmigo estas palabras: Señor Jesucristo, en este día yo reconozco que te necesito. Por eso te abro mi corazón y te pido que perdones mis pecados, pero te pido también que perdones los pecados de otros en contra mía. Perdona sus pecados y sana mis heridas. Limpia mi corazón, transforma, cumple la voluntad de Dios en mi vida, esa voluntad buena, agradable y perfecta. Cúmplela en mi vida, Señor, a partir de este día. Te lo ruego de todo corazón. Usted está aquí y ha hecho esa oración conmigo, yo quiero pedirle el favor de venir aquí adelante. Yo quiero orar personalmente por usted. Pedir que el Señor continúe haciendo la obra que Él ha comenzado en su vida. Todos los amigos, amigas que han venido hoy por primera vez y que han hecho esta oración conmigo, vengan aquí adelante, por favor. Yo quiero orar personalmente por usted, así como por las personas que han hecho esta decisión también aquí en su casa, viendo, escuchando la internet. Si usted ha venido por primera vez y ha hecho esta oración, venga, yo quiero orar por usted. Pedir que el Señor complete, perfeccione su obra en su vida. Mientras cada uno de nosotros continuamos presentándonos delante del Señor, yo les invito a recibir con el corazón, hermanos, el mensaje de esta canción, mientras permiten que el Señor les ministre a lo más profundo de su ser. El Señor está aquí. La Biblia dice que Él está en medio de 2 o 3 que se reúnen en el nombre de Cristo. Y Él está aquí por su Espíritu. Está aquí para sanar, está aquí para perdonar, está aquí para hacer su obra. En lo más profundo de su ser, reciba este mensaje, es para usted. Espíritu